A conversar con el conductor Daniel Gargiulo, ahí vamos a compartir algunas preguntas también con Ariel Gustavo Guerra. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Hola, buen día, Omar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, y a la par de ello también tenemos que decir que un estudio que se ha conocido el fin de semana cayó más de un 30% en algunas provincias el consumo de combustibles y está llevando a que muchos dueños de las estaciones de servicio promocionen, lo comentaba en avisos clasificados los diarios, últimamente hemos notado vendo estación de servicio, vendo estación de servicio. ¿Qué está pasando con el mercado de combustibles, Daniel? Bueno, el mercado de combustible es un reloj que marca el nivel de actividad económica que pueda haber en todo el país. Evidentemente, a través de la pandemia esta que estamos viviendo y el nivel de actividad económica en todos los sectores de la actividad, vemos que cada vez se va apagando un poco el ritmo de los negocios, ¿no? Entonces, cada vez se consume menos combustible, se transporta menos, se moviliza menos la gente y bueno, entonces termina consumiendo menos combustible. Las estaciones de servicio no pueden sostener su nivel de ventas y eso impacta directamente sobre los ingresos de las estaciones. Nuestra estructura de costos continúa igual o creciendo, entonces la rentabilidad se vuelve nula y muchas veces ya negativa. Y para colmo, el horizonte que se ve no es alentador. Se ve que esta situación va a continuar por mediano plazo, sin lugar a dudas. Es por eso que mucha gente entiende que esta actividad no va a ser rentable por un tiempo. Lo que me llamó la atención, Daniel, lo podés confirmar como presidente de Capega, esto de las promociones prácticamente todos los días, especialmente los fines de semana de venta de estaciones de servicio, ¿dejó de ser un negocio? Sí, no hay una rentabilidad en la actividad y bueno, no hay muchas posibilidades de cambiar esta realidad. Es por eso que mucha gente, a su vez que en general las estaciones de servicio han tenido una fuerte inversión en mantenimiento, en actualización, entonces el endeudamiento también es una pesada mochila que muchas banderas tienen, ¿no? Daniel, Ariel Guerra lo saluda, ¿cómo está? Buen día. Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás vos? Daniel, a lo largo de los años el precio de la nafta no ha hecho otra cosa que subir. Las estaciones de servicio han enfrentado sucesivos escenarios de crisis y se han recuperado. ¿Qué hace que este escenario sea distinto? Además de la suba de precio, ¿creen que esta baja de la demanda se va a mantener o se puede recuperar cuando se recupere la situación económica del país? Sí, nosotros entendemos que si hay una recuperación económica se va a ver reflejado en el mayor consumo, pero estamos ante un escenario muy especial en la combinación, como te decía, la caída de la actividad económica per se, porque estamos en una crisis económica, pero también una crisis económica que está influida por la poca actividad que hay por esta pandemia, que es algo extraordinario. Entonces, cuando, por ejemplo, el transporte público entra en crisis porque el precio del boleto no es lo suficiente para mantener la estructura, pero aparte porque poca gente puede andar en el transporte público porque no pueden subir muchas personas en el mismo colectivo. O sea, un escenario totalmente extraordinario que nunca estábamos acostumbrados. Cuando la gente deja de ir a su trabajo, por ejemplo en el caso de Tucumán, en un horario cortado y va 2 veces por día nada más al comienzo y al final de la jornada, cuando antes lo hacía
4 veces, entonces se disminuye a la mitad el transporte de esa gente, el traslado de esa gente. Cuando dejan de ir a las escuelas los alumnos, porque hay educación virtual, todo el transporte escolar no existe. Entonces entra en crisis el transporte escolar y entra en la disminución la estación de servicio que le vendía combustible a ese transporte escolar. O sea, todas estas situaciones son extraordinarias, atípicas, y que, bueno, difícilmente cambien mientras esta realidad de la pandemia desaparezca. Daniel, ¿tiene una estadística de las estaciones de servicio que habrían cerrado en la República Argentina? Porque ustedes están nucleados también en la Federación Argentina. ¿O en Tucumán, si tiene algunos números reales? En Tucumán han cerrado hasta el momento 4 estaciones de servicio, de las cuales 3 eran del tipo de GNC exclusivamente, o sea, no vendían combustible líquido sino solo gas. Sí. Y una 4ª que no tenía bandera de una petrolera. Bien, y ya que hablaste del GNC, Daniel, ¿por qué los precios dispares de una estación de servicio a otro? Porque los mismos taxistas nos decían, estamos buscando las estaciones de servicio porque algunas venden mucho más barato el GNC que otros. ¿Por qué se da esta situación? Y eso es exclusivamente una guerra de precios descarnizada, muchas veces por esta situación de desesperación general de poder inventar o desarrollar ventas cuando la realidad del mercado es a una caída. En el caso del GNC, nosotros tenemos, si medís el volumen de GNC comercializado en toda la provincia, en los últimos 2 años ha caído ya más de un 20% el volumen. Entonces muchas veces hay estaciones que ese 20% no se ha repartido en todas las estaciones, sino en algunas que han caído un 50% las ventas. Sí. Entonces, ante la desesperación, la gente trata de seducir a la clientela bajando los precios. Ahora, tarde o temprano, esa estrategia termina redundando en un problema económico para la misma estación de servicio, que luego no puede amortizar sus equipos, no puede afrontar las reparaciones cuando el equipo deba ser reemplazado en sus piezas que se amortizan rápidamente. Entonces, bueno, son estrategias comerciales que cada uno elige, a veces equivocadamente, ¿no? Daniel, ¿pesimista o optimista? Busquemos un poquito de optimismo, pero la realidad, de acuerdo a lo que estás viviendo como contador, como persona relacionada con distintas actividades, porque está la estación de servicio, el combustible que marca, tiene un indicador esencial dentro de la inflación, dentro de la economía, el tema del transporte. ¿Cómo estás viendo el escenario económico? Y muy duro. La verdad que estamos viviendo una situación, como no quiero ser reiterativo, pero es tal cual extraordinaria. No te olvides que también no solo los ingresos caen, sino que uno tiene que mirar también la parte de los costos. Y en los costos hemos tenido un incremento muy importante. No podemos adecuar nuestra estructura a la realidad económica que estamos viviendo. Y a su vez tenemos un Estado que no está acompañando en la realidad del esfuerzo que debe hacerse. Si bien ha establecido algunas líneas como los ATP o algunas líneas de crédito para atender las obligaciones del personal, pero la carga impositiva no se ha modificado a los niveles necesarios que tenemos para este nivel de actividad. Claro, algunos dicen la prioridad tendría que estar en la reforma tributaria y reforma laboral, 2 temas pendientes que ayudarían a recuperar el ritmo económico. ¿Compartís este tema de actualizar el tema de la política tributaria por un lado y también la reforma laboral? Por supuesto. Tenemos una estructura
totalmente anacrónica y cada vez más pesada. No quiero ni hablar de esta iniciativa de crear un nuevo impuesto cuando ni siquiera han revisado cuánto nos cuesta el mantenimiento del mismo Estado, la misma estructura política, el mismo nivel de gasto que tienen en sus presupuestos, y solamente miran qué puede aportar la parte privada. Muy bien, Daniel Gargiulo, presidente de CAPEGA, un abrazo, Daniel, que tengamos un escenario mucho más optimista del que estamos teniendo, desde lo sanitario y también desde lo económico y lo social. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y vos me decías, no seamos pesimistas, nosotros somos optimistas y por eso seguimos aportando y apoyando al país y hacer todo lo que podamos, pero no dejamos de ser objetivos en marcar las cosas que debe cambiar el Estado para no asfixiar la actividad privada. Bien, muchas gracias, Daniel.